hemos escuchado a la mamá principalmente que cuidadito y la embarazas, cuidadito, y en lugar de ser una plática, una charla amena, vienen las amenazas. Y entonces, a lo mejor esas dudas o esas ganas de quererlo compartir con tus papás, ahora lo reprimes. Es hacerlo una charla, tener esa confianza con nuestros hijos y ser directos, eso es principal. Con el tema de la masturbación, ¿no? Sí. Que genera de entrada es lo peor, ¿no? O sea, quien lo hace, que lo condenen, ¿no? Y entonces ves al niño o ves, ay, es que ese cochino se estaba tocando, y hacen ese tipo de comentarios, ¿no? Que no sea como nada más por tener ese instinto como carnal, de tener estarlo haciendo. El condón masculino. Ok, el ¿Vale? tema incluso de pues abrirlo con cuidado. Exactamente. No, luego con los dientes, pues ya que se rompió, ya sí, para qué. hay que tener mucho cuidado. Oscar Lozano en corto. Iniciamos. Sonata Cowork Platino presenta. Sí, la realidad es que puede resultar incómodo y para algunos hasta vergonzoso hablar de sexualidad con los adolescentes, pero no se puede evadir esa tarea que como padres o tutores debe existir con los menores. Al hablar de manera frecuente con tu hijo adolescente, estarás sentando las bases para que tenga una vida de sexualidad saludable. Hoy, en Oscar Lozano en corto, aprenderemos a tocar este tema que por generaciones se ha estigmatizado y que lo único que genera es desinformación. Quitemos el miedo y generemos confianza con los jóvenes. Aprenderemos a generar esa charla con naturalidad para que todas las dudas sean resueltas. Jueves de Oscar Lozano en corto, qué gusto que estén con nosotros en un episodio más y bueno, nosotros muy felices, por supuesto los invito a que se suscriban, que nos dejen sus comentarios, que compartan el material y también agradezco a Sonata Cowork Platino por las instalaciones, por estar aquí grabando estos episodios. Vamos a hablar de cómo, pues justamente hablar de sexualidad con los adolescentes y para eso me da muchísimo gusto recibir a María Fernanda López. ¿Cómo estás? La verdad es que, mira, me llena de muchísima ilusión platicar contigo porque más allá de las entrevistas que te he hecho, ahora es como una charla más de amigos. Claro. Entonces eso me gusta mucho. ¿Cómo estás, Fer? Ay, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de hablar de este tema y te agradezco mucho la invitación. Perfecto. Fer es psicóloga, tiene una maestría en psicología organizacional, diplomado en psicología clínica y diplomado en educación sexual, que por eso vamos a hablar de este tema, ¿no? Es correcto. Cuando platicábamos, híjole, ¿de qué vamos a hablar en el episodio? Surgió este tema y la verdad es que me gusta mucho porque no sabemos hablar de sexualidad con los jóvenes. Es correcto, como papá nos da mucho pánico poder hablar estos temas y nos bloqueamos. Y es algo tan bonito que podamos hablar de la sexualidad. En sí es algo, es natural lo que tenemos que hablar y existen muchos tabús para poder expresarnos con los hijos de esto. Sí, la verdad es que existen muchas dudas y yo creo que lo importante, antes, a ver si tú me darás la razón o no, Claro. Antes de hablar con los hijos, para aquellos que sean papás, yo creo que primero hay que informarse para después hablar bien, no desinformar y dar buenos consejos, ¿no? Es correcto. Ahora, a ver, empecemos. Claro. ¿Qué es la sexualidad para que pues, los papás puedan entender este tema? Claro, la sexualidad son varios conceptos que están vinculados, que es biológico, son socioculturales, psicológicos, éticos y todo lo que entra en nosotros, ¿no? También lo físico. Sí. Esto es lo que es, y tenemos que estar muy enterados nosotros como papás. ¿Qué es? Porque muchas veces siempre tenemos como la idea errónea de que es solamente hablar de coito, hablar de genitales, hablar de infecciones de transmisión sexual. Y la verdad es que no, es algo muy bonito porque también es afectivo, es amistad, es hablar del noviazgo que nuestros hijos están teniendo, de los cambios físicos que están teniendo los adolescentes. Es esta parte afectiva, romántica y bonita que se debe de tener también en la sexualidad. Ahora, vienen varios términos que yo creo que también es importante que los papás los conozcan para poder pues resolver dudas si es que se presentan y que existen muchísimas en la adolescencia. La verdad es que todos pasamos por esa etapa y de entrada tiene uno muchas emociones en la cabeza, luego el tema de los cambios físicos y luego pues, de verdad que está uno
pues muy intolerante ante esta situación y luego cuando alguien te intenta dar algún consejo, pues explotas. Entonces, sí es importante saber varios términos para poderlos pues desarrollar y platicar con los hijos. Hablemos del tema del género. El género. Primero que nada hay que tener muy claro estos conceptos porque la sexualidad entra en muchos conceptos. La identidad de género es realmente cómo nuestro cerebro interpreta quiénes somos. Y por ejemplo, en este caso son hombre, mujer o no binario actualmente, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar como muy enterados de eso, de quiénes somos. Eso es lo que nuestro cerebro interpreta, el género. Ok, muy bien. Orientación sexual. La orientación sexual es lo que nos sentimos atraídos, tanto románticamente, espiritualmente o físicamente. Es lo que nosotros nos sentimos atraídos, eso que por ejemplo son los heterosexuales, bisexuales, asexuales, pansexuales y también los homosexuales o lesbianas. Esa es la orientación sexual, es lo que nos sentimos atraídos nosotros como personas. Súper. Ahora vamos con el tema de la expresión de género. La expresión de género, fíjate que es muy bonito porque también es de cómo nosotros nos vamos desarrollando en nuestros roles culturales. Por ejemplo, a las mujeres los visten con falda, a los hombres con pantalón, ¿no? Okay. Esto es lo que es femenino y masculino. Azul o rosa. Exactamente, cuando nacen los bebés, que pones todo el cuarto azul o rosa, ¿no? O por ejemplo, cuando también son, esta parte, es los roles de género que nos enseñan. Súper, ahora vamos con, pues ya de entrada, con este tema para poder hablarlo, ¿no? Llega el momento donde te das cuenta que tu hijo ya creció, ya creció, a lo mejor ya tiene el tema del noviecito, la noviecita, y te están ganando, porque muchas veces yo creo que en ocasiones hay papás ingenuos, y entonces piensas que tiene 13, 14 años, todavía juega con sus carritos y sus muñecas, pero luego ya te dieron la vuelta. Y entonces ellos ya tienen hasta el novio y tú ni enterado. Entonces, ¿cómo podemos, de entrada, cómo diferenciamos cuando ya es el momento adecuado para hablar? Para hablarlos. Ok, bueno, la adolescencia se viene de los 10 a los 19 años. Por lo general es muy importante, por ejemplo, con las niñas, hablar cuando viene su primera regla, ¿no? Eso es cuando tenemos que empezar a hablarlo, o, como muy bien lo dices, cuando empiezan con el noviazgo. Hay que empezar a charlarlo y hacerlo como una charla, no hacerlo como tan importante en ese momento, hacerlo como tengo todos los conceptos importantes de aquí, y no, hay que hacerlo charla, hay que resolver dudas, y eso es lo importante. Aproximadamente es bueno hablarlo con ellos a los 12 años, tampoco ni tan chicos ni tan grandes, porque si no nos puedan ganar. Bueno, y entonces llega el momento donde tenemos que hablar con los adolescentes en torno a este tema, ¿no? Y hay veces que nos dan la vuelta porque uno piensa que todavía siguen jugando, que todavía siguen pues en una etapa donde no tienen muy claro esta situación, pero hay veces que hasta nos dan clases porque ellos saben. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar ese momento exacto donde ya tenemos que hablar de este tema? Claro, mira, los adolescentes tienen su edad la edad de los adolescentes de los 10 a los 19 años, y es muy importante eso, como tú lo comentas, ver primero si ya empiezan a tener algún noviazgo, porque eso puede ser la edad ideal para empezar a hablar de las relaciones, de lo que implica, o tener una educación sexual hacia esto, ¿no? Entonces, esa es la edad que se podría empezar a hablar con ellos a los 12 aproximadamente. Okay. No tan chicos ni tan grandes, porque si no nos puedan ganar. Ahora viene el tema, y yo creo que a todos nos ha pasado, donde hemos escuchado a la mamá principalmente que cuidadito y la embarazas, cuidadito, y en lugar de ser una plática, una charla amena, vienen las amenazas. Y entonces, a lo mejor esas dudas o esas ganas de quererlo compartir con tus papás, ahora lo reprimes. Y entonces, si no tenías que cometer errores, ahora los cometes por no saber. Entonces, ¿cómo generamos esa charla para hacerla amena? Me decías, no es tan importante. A ver, ahí te van los conceptos, anótale. Pues si no es clase, exactamente, es un tema de platicarlo. Es correcto. Sí, no tenemos que tener como todas las bases aquí. Es hacernos una charla, tener esa confianza con nuestros hijos y ser directos. Eso es principal, ser muy directos con ellos. Son unos tips que puedo recomendar. Ser muy directos. Si uno se siente como nervioso o se siente a lo mejor un poco incómodo hablar del tema, sí es muy importante decirlo y sí ser directos con ellos. Sabes que me siento incómodo, pero necesitamos tener esta charla, porque muchas veces sí es el nerviosismo, ¿no? De cómo poderlo hablar con los hijos. También es muy importante tener ese diálogo y generarlo, no burlarnos de las preguntas que tienen y realmente saber qué es lo que tienen duda, porque muchas veces terminamos dando más información de lo que tienen duda. Eso es lo importante. Ahora, cuando charlamos, también existe otro tema donde, y yo creo que eso es importante también mencionarlo. En mi caso sí aplicaron con eso cuando yo tuve esa charla, ¿no? Pero hay papás que no lo aplican. ¿Qué tan importante es? Y lo platicamos hace rato y en estos días.
el decirle a las partes de nuestro cuerpo como en realidad se llaman y dejarles de poner 1001 apodos que conocemos para poder mencionar las cosas. Claro, esto es muy importante también desde pequeños, porque muchas veces si empezamos a decirle desde pequeños los apodos que muchas veces se conocen, no tenemos esa comunicación cuando llegan los adolescentes, ¿no? O le están hablando o están como cambiando ese nombre, que es lo natural. Pene, vagina, vulva, hay que hablarlo como es, o sea, porque si no tenemos esos conflictos. Y sí es muy importante hablarlo con los conceptos que son. De hecho, yo hago una dinámica con mis alumnos de que pongan los sobrenombres de pene y vagina. Y sale una de sobrenombres, pero bastantes. Y entonces ahí es cuando digo, bueno, ¿y por qué no hablarle por su nombre? No, es que me da pena. Digo, pero pues, hay otros apodos que en verdad y hay unos hasta muy feos, oye. ¿Qué dices? Oye, mejor hay que hablarle por su nombre. Y hay que hacer así, desde chiquitos hablarle, ¿sabes qué? Papacito, este es tu pene, o hija, este es tu vagina, ¿no? Y no ponerle otros sobrenombres. Eso es muy importante también. Ahora, durante la charla, y también yo creo que todos hemos escuchado, el tema de la burla. A lo mejor y no lo hacen de una forma tan consciente, pero sí existe la burla por parte de los papás cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en concreto. El tema, cuando va uno creciendo, el tema de los cambios físicos, aparece vello. Y entonces, ¡ay, mira! Tiene ese tipo de cosas, en lugar de generar confianza, pues te trauman y dices, ¿ahora qué onda con esto, no? Es correcto, son cambios normales que tenemos que tienen todos los humanos, entonces hay que aceptarlos como son y no hay que hacerlos burla porque también entonces no hay una confianza con el hijo o con el adolescente, entonces eso es fundamental también, no hacer burla, eso es importante. Bueno, pues ahora vamos con el tema de los mitos. Existen muchísimos mitos en torno a este tema. Cuéntanos cuáles son los principales que has recibido. Claro, mira, los primeros que sí me dicen mucho los papás es que si le hablo de la educación sexual a mi hijo, va a tener a temprana edad relaciones sexuales. No, esto es un mito. La verdad, si nosotros empezamos a educar a nuestros adolescentes desde temprana edad, vamos a evitar muchas cosas, lo que son embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, todo esto. Entonces, sí es importante en esa parte de quitar todos esos mitos que tenemos. Por ejemplo, otro de los mitos es que de la sexualidad solo es hablar de sexo. No es cierto, sí, no es. Son muchos cambios, son cambios físicos de los adolescentes, de su noviazgo, de las hormonas, de la menstruación de la niña, también de la masturbación. Todo eso hay que hablarlo, hay que hacer directos, ¿no? Entonces, no solamente es del sexo, es hablar de todo lo que involucra la sexualidad, lo bonito que es, ¿no? Ahora viene otro, y justamente acabas de darle un tema muy importante y que también he escuchado comentarios con el tema de la masturbación, ¿no? Sí. Que genera de entrada es lo peor, ¿no? O sea, quien lo hace, que lo condenen, ¿no? Y entonces ves al niño o ves, ay, es que ese cochino se estaba tocando y hacen ese tipo de comentarios, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Bueno, aquí lo importante de la masturbación también es algo que se conocen a uno mismo. Eso también es importante también como papás entenderlo, que los niños se están conociendo y es algo que es algo íntimo, que es uno con uno propio, con una persona propia y lo está haciendo sin problema, mejor de que no haya un embarazo, de que también no haya infecciones de transmisión sexual, y se está conociendo. Es importante también tener esa privacidad con los adolescentes y no decirle, no lo hagas, ¿no? Porque es el crecimiento y es parte de la adolescencia. Ahora, los cachas y ¿cuál es la plática? Claro, en ese momento sí hay que saber que no sea como nada más por tener ese instinto como carnal, de tener estarlo haciendo, es como que sea algo íntimo con él y que sepa que es su privacidad, ¿no? Sabes que te caché, pero muchas veces lo hacen viendo porno o viendo cosas que no te ayudan a la larga que pueda hacer, ¿no? Hay que hacerlo como con uno propio, pero sin esa necesidad de ver porno, ¿no? O sea, el tema es explicarles, a ver, que es un tema personal, es ¿no? Correcto. Íntimo. Es correcto. Que no lo debes dejar de hacer, o sea, es normal. Exactamente. ¿No? Hay lugares, hay espacios. Exacto. Y pues sin ver tipo de contenido que te genere más confusiones de las que puedas tener. Es correcto. ¿No? Ahora, vámonos con un tema que a mí me gusta mucho y que hay muchas dudas, que es pues este tema de las infecciones de transmisión sexual. Claro. ¿Qué pasa con este tema? Porque es bien importante. Si no se tienen estas charlas, años después viene pues un tema de lamentación.
Es correcto, como muy bien lo comentas. Es muy importante también informar a nuestros hijos que no solamente hay un embarazo no deseado, que eso sería lo más bonito que podría pasar, porque una infección te la llevas para toda tu vida, ¿no? Entonces, las infecciones de transmisión sexual son aproximadamente más de 30 que existen por el contagio sexual y vienen, bueno, se pueden ser de bacterias, virus, parásitos y entre otros que puedan existir y hongos también. Entonces, hay que tener mucha precaución con esto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando suele tener un contagio de infección de transmisión sexual, muchas veces no se generan síntomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo estoy bien, yo estoy sano. No tengo nada. Entonces, hago sin protección, no me cuido y entonces contagio a otra persona. Entonces, ahí sí es importante averiguar que si no hay ningún flujo, si no hay alguna verruga, si no hay algún algo para que estés en revisión constante, y eso es muy importante. Y muchas veces otros se los dicen, a la primera no me puedo contagiar. En la primera relación sexual te puedes contagiar y te la llevas para toda tu vida. Y las más comunes que puede haber es sífilis, gonorrea, papiloma humano, herpes genital, ladillas, sida, que es una de las más complicadas, y existen más, ¿no? Pero estas son las más comunes y tenemos que tener mucho precaución con las infecciones de transmisión sexual. Ahora, platicamos esto con nuestros hijos para que pues sepan, dimensionen, conozcan. Claro. Ahora, cuando tienen ese contacto con alguien, sí, tú mencionabas, hay que fijarnos en que no tengan algún tema de verrugas, algún tema que nos llame. Pero también vamos a la realidad. La realidad es que cuando vas y ves a alguien, pues no te pone, a ver, desnúdate y te voy a poner a ver qué tienes y qué no. El instinto, pum, te avientas y todo. Claro. ¿Qué hacer en ese momento? Los jóvenes, ¿qué deben de hacer en ese momento para poder, pues a ver, contrólate tantito y checar este tema? Porque no es a la primera. Claro, y muy bien lo comentas, porque muchas veces por ser la primera vez dices, ay, apaga la luz, y nada más toco, ¿no? Así, nada más, y no veo, y no reviso, y ese es el problema, que no, hay que ser también cuidadosos y también tener esa conversación con su pareja de saber, oye, ¿con cuántas más has estado? ¿Te has revisado? ¿Has tenido estudios? ¿Te has revisado estudios? Para que pues todo salga bien, ¿no? Y todo sea correcto como ser, y eso sí, protección, siempre usar protección. Ahora, ahorita nos vas a poner el tema de la protección. Claro. Todo este tipo de protecciones nos ayudan, porque ahí te va. Por ejemplo, el tema del papiloma, pues a lo mejor por el contacto, ahí ya está. Y entonces, ¿qué sucede si no más allá del tema del preservativo, pues si hay contacto piel con piel, pues ahí se va. Sí, claro. Contagio. Eso también, por eso tenemos que estar como muy precavidos con qué persona vamos a tener esa relación sexual, y entonces estar como al tanto, ¿no? Saber, oye, cuántas personas has estado, te has revisado, como muy bien te lo había comentado. El preservativo puede ayudar mucho a proteger, porque es un método de barrera y son los únicos que existen, ¿no? O la abstinencia, en este caso. Pero sí, hay que pero tener... la abstinencia, pues no. Claro. Pues no, también claro, cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Exactamente, pero sí con el condón, ¿no? A ver, explícanos un poquito de su funcionamiento. Te pongo aquí el micro y tú nos vas a explicar. Claro, pues miren, muchas de las veces nosotros sí conocemos lo que es el condón masculino, ¿no? Que es el que siempre tenemos, el de látex, es que es de la bolsita. Y es muy importante también cómo aprenderlo a abrir. Siempre es de un lado y arrimar el condón para que evite digamos, alguna ruptura, ¿sale? Nunca con tijera, siempre con las manos, y se retira. Y este es el condón, que es el de látex, el condón masculino. Ok, el ¿Vale? tema incluso de, pues, abrirlo con cuidado. Exactamente. No, luego con los dientes, pues ya que se rompió, ya sí, para qué. hay que tener mucho cuidado, que este es el condón masculino. Pero también, y muchas veces, fíjate que me tocó, lo fui a comprar y pregunté, ¿no? A una señorita, ¿tiene un condón femenino? ¿Qué? Y como con una cara de, si fuera a comprar otras cosas, ¿no? Le digo, sí, un condón femenino. No, aquí no trabajamos eso. Aquí no hay de esto. Así, entonces, eso es como nos están llevando como a todo esto tabú, a la que la mujer no se cuida. Entonces, adolescentes sí hay condón femenino para usarlo en caso de que muchas veces suele pasar, no traigo. Pues las mujeres también pueden comprarlo. Y muchas veces no lo conocen. Igual, vamos a abrir en la parte de arriba y este es el condón femenino. Es como una... Se pone esta parte, se pone aquí adentro. Eso sí, manos lavadas para que podamos Sí, porque si no ahora puede venir otro tipo de infección. Exactamente. Este es el condón femenino. ¿Y qué es lo que haces? Se hace en 8 para poder colocarlo.
y entra hasta adentro. Y esto ya protege también parte de los labios y parte de para evitar un embarazo o infecciones de transmisión sexual. Ahora, en ambos, ¿cómo hacemos el retiro? El retiro. En este igual nada más jalamos en esta parte, y ya que lo vemos aquí, vamos a ir haciéndolo en 8 igual y ya sale. Para que no se salga, en este caso, el semen, ¿no? Y igual, en este vamos retirando hacia abajo, agarrando para que no salga. Y ya lo retiramos. Súper. Ahora, es importante conocer cómo funcionan, ¿no? Cómo son, ¿no? Sí. Y qué feo que vaya uno a las farmacias y no sepa ni qué onda. Y sabes que también ya se volvió hasta, ese es repromiscua, porque viene y compra. Y entonces, incluso no sé si ha pasado o no sé si han visto que hay jovencitos o jovencitas que van a la farmacia y me dan un preservativo, pero así ya con la voz bajita, ¿no? Es correcto. Y todavía la señora de, ¿qué? Y hombre, ¿no? Sí. Pero esto es fundamental. Es importante quitar esa pena porque es algo natural que se va a dar entre adolescentes o entre jóvenes o entre parejas. Entonces quitar ese miedo de, vengo por un condón para protegerme o para cuidarme. Entonces quitar esos miedos. En lugar de señalarlo, hasta sería un tema de aplauso. Qué padre que se está protegiendo. Exactamente, quitar eso de, ya viene por condones. No, pues se está protegiendo y qué bueno que lo hacen. Debería de ser más en este aspecto. Perfecto, pues vámonos a esta pausa. Ahorita regresamos con el tema de preguntas y respuestas. ¿Te Claro late? que sí. Perfecto. Gracias. Sonata Cowork Latino Center. Te ofrecen experiencias más que solo espacios de trabajo, como es el hecho de poder generar gran utilidad desde el primer día, sin perder el tiempo en remodelaciones, contratar servicios o personal y economizando al no tener que hacer altas inversiones en instalaciones de tecnología, compra de mobiliario y accesorios. Sonata Cowork Center Latino no es solo una renta de oficinas, es un espacio donde podrás llevar a cabo tus planes y negocios en un entorno accesible, funcional e innovador. El entorno y la excelente presentación de Sonata Cowork fomenta creatividad e imagen profesional ante tus clientes. Se ubican en Platino Center, primer planta, local 112, en la prolongación de la 14 Sur 4302, Jardines de San Manuel, en Puebla. Síguenos en sus redes sociales para conocer sus paquetes. Momento de preguntas y respuestas. Y aquí, antes de estas preguntas que ya te había yo pasado por parte de nuestros, pues la gente que nos sigue a través de las redes sociales, surgió una pregunta por parte de nuestro productor. Yo creo que de joven hacía eso: poner los preservativos en las carteras. Aguas, porque primero, se puede reventar. Dos, puede abrirse y también puede tener algún contacto con tarjetas, con dinero, y eso puede generar una infección, ¿no? Entonces sí es importante también portarlos. Hay unas cajitas que son portacondones que ahí se pueden guardar, y eso lo puedes llevar en tu bolsa, pero bien guardados. ¿Qué pasa? Y ahorita me acaba de surgir esa duda. ¿Qué pasa? ¿Cómo deben de manejar los papás cuando la mamá llega, está escombrando la ropa y ve condones? Ok, bueno, en primera hay que alegrarnos porque realmente nuestro hijo se está cuidando, ¿no? Pero si no hemos tenido ese diálogo, esa charla, es el momento ideal. Oye, hijo, mira, encontré esto, podríamos platicar a qué se debe, por qué tienes los condones, pero no regaño, porque si hay un regaño no va a haber ese charla o ese diálogo. No es como, oye, hijo, no, se trata, oye, podemos platicarlo. Y ¿sabes algo padre que también es algo que se debe empezar a hacer como padres? Que estén madre y padre, que sean los dos tener esa charla, porque por lo general es niño, te toca, papá, ajá, ¿no? Ve a tener la plática con el hijo. O es niña, órale, te toca. Tú sabes más de eso. Tú sabes más, exacto, no, aquí hay que tener el diálogo ambos, para que sea una comunicación con los dos y puedan resolver esas dudas o esas preguntas que hay. Ahora, viene en relación a esta pregunta que nos hacen llegar. ¿Qué pasa si en buen plan yo quiero platicar, pero el hijo no quiere? Claro, eso es muy importante. Sí tenemos que tener un diálogo de confianza y sí tenemos que tener, aunque no quiera, esa plática. Sabes que, hijo, sé que a lo mejor te incomoda, no es el momento, pero necesitamos tener esa educación sexual que se da con los adolescentes. Así como nos enseñan biología y nuestras partes y el cuerpo y todo, también es esto, es una educación que se lleva desde casa también, no solo en la escuela, en la casa. Muy bien, ahora, ¿qué hacer si veo que justamente
pues este tema el hijo lo platica con alguien más, pero no conmigo, o sea, no genera esta confianza. Claro, hay que ver por qué no hay esa confianza, qué le da timidez o de qué lo vamos a regañar o por qué piensa que no podemos tener esa confianza. Hablar, bueno, hijo, ¿qué dudas tienes? ¿Por qué fuiste a resolverlo con otra persona que no soy yo, tu mamá, que yo te puedo dar esa confianza o platicarlo, ¿no? Entonces es importante tener ese diálogo de confianza. Oye, dentro de la charla, ahorita que nos hacías esta demostración, dentro de la charla, ¿se vale que también los papás hagan esta demostración? A ver, Claro. ¿funciona así, no funciona así? Claro, sí es recomendable, pues porque si no, ¿con quién más lo van a enseñar? Luego muchas veces se van a internet que luego no son datos buenos o a lo mejor no es realmente lo que se tiene que enterar porque puede salir muchísimo más cosas Claro. que... Tú que buscas preservativos y te sale otra cosa. Otra cosa, exactamente. O se va con amigos o lo quieren quitar esas dudas y no lo resuelven. Entonces sí es importante, ¿sabes? Que a lo mejor ahí sí papá, ¿no? Papá, te voy a enseñar cómo se hace. Y muchas veces no lo hacen porque dicen, es que no quiero que mi hijo tenga relaciones, pero en algún momento va a llegar. Entonces, mejor que estén preparados y que sepan cómo hacerlo. Perfecto. Oye, a través de las redes sociales pueden consultar cualquier tema, dudas en torno a esto o lo demás contigo. Cuéntanos No, tus redes. claro, en redes sociales, en Mente y Alma, ahí estamos, psicología, ahí me pueden buscar y ahí podemos resolver cualquier duda. ¿Instagram o cuáles son las redes? Instagram, en Instagram, por favor, en Psicología, Mente y Alma. Perfecto, pues ahí está, importante ese tema, no lo dejen pasar y sobre todo pues dense esa oportunidad. A veces decimos, no tengo tiempo, tengo trabajo, pero unos minutos de verdad que pueden ser la diferencia entre un tema de Claro. infecciones Sí. o pues tener O en general, una charla, ¿no? claro. Finalmente un consejo para la gente, para que pueda pues tomar en cuenta esto. Claro, que sí hablen con sus adolescentes, que es muy importante tener esta charla de sexualidad, que no solamente implica lo que es las relaciones sexuales, implica muchos cambios hormonales, físicos y en general es muy bonita la sexualidad, hay que entenderla a los padres que es algo natural y con eso va a ayudar muchísimo. Super Fer, muchísimas gracias, que no sea la primera ocasión, que vengan muchísimas más para que nos visites. Claro que sí, amigo, y pues muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, Fer, muchísimas gracias. Los invitamos a que se suscriban, que nos compartan y dejen todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Óscar Lozano en corto. Conducción, Óscar Lozano. En la producción, Víctor Nava. Locución y área creativa, Carlos Lemus. Orlando Salinas. En la grabación de audio. White and Blue presentó. Sonata Cowork Platino presentó